Capítulo 159. Tío Fester. Miércoles, que estaba a punto de retirarse y esconderse nuevamente entre los arbustos para intentar otro ataque de decapitación, se sorprendió al ver a Dolores detener su retirada y atacarla a pesar de estar ciega. Dolores sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad para deshacerse de Wednesday. No podía dejar que se escondiera de nuevo. Ahora que estaba ciega, sería aún más difícil esquivar los ataques sigilosos de la chica del aura oscura. A pesar de no poder ver, recordaba dónde había estado Wednesday antes y podía oír su respiración agitada, lo que le daba una idea mental de dónde se encontraba. Con su velocidad sobrehumana, la niña Adams herida no podría escapar. Miércoles, sabiendo que no podría escapar debido a su cansancio y heridas, decidió mitigar el impacto del golpe para evitar la muerte. Antes de que Dolores pudiera alcanzarla, sintió una fuerza invisible que la atraía. Al reconocerla como la telequinesis de Luke, no se resistió y se dejó llevar. Luke, incapaz de controlar bien a Wednesday, tuvo que atraparla. La agarró por la cintura y soltó un suspiro de alivio al darse cuenta de que la había salvado. Luke, deja de usar tus poderes. Ya estás en tu límite. Dijo Wednesday con firmeza, aunque en el fondo su tono era casi una súplica. Notó que Luke luchaba por mantenerse en pie. Estoy bien. Dijo Luke, aunque estaba claro que no estaba bien. Además de todas sus heridas, sentía que su cerebro latía intensamente. En ese momento, sintió un dolor punzante en el cerebro que empeoraba cada vez que usaba sus habilidades psíquicas. El dolor era similar al que experimentaba cuando usaba su técnica de inducción de dolor, un movimiento que infligía una intensa agonía mental en el cerebro de un enemigo. Es como si me hubiera quedado sin Mara. Pensó Luke, con el rostro pálido, recordando sus partidas de League of Legends. Su metáfora era peculiar. Cada vez que forzaba sus poderes, era como si estuviera sobrecargando una barra de maná vacía, lo que provocaba un daño de retroalimentación brutal que desgarraba su propia mente. Estaba experimentando, por primera vez, la dolorosa realidad de haberse quedado sin energía psíquica, algo que antes creía imposible. Wednesday también sintió la misma limitación en su energía. Normalmente, habría usado su guadaña oscura en el ataque sorpresa de Dolores, pero con tan poca energía, solo pudo invocar un débil cuchillo de oscuridad. Escóndete y espera otra oportunidad. Necesitamos hablar a través de este enlace. Luke le dijo a Wednesday a través de su conexión telepática. Usar la telepatía también duele, aunque no tanto como sus otras técnicas. A Wednesday, este plan le parecía una locura. No permitiría que Luke siguiera enfrentándose a Dolores en una batalla 1 a 1, soportando él mismo toda la carga y el peligro. Sin embargo, antes de que ella pudiera protestar, él la apartó. Dolores ya corría hacia ellos, agudizando al máximo sus sentidos. Había oído sus murmullos y deducido su ubicación. Wednesday no tuvo más opción que esconderse de nuevo. Si salía ahora, solo reduciría sus posibilidades de supervivencia. En unos segundos podré volver a viajar con mis sombras, pensó Wednesday. Si las cosas se ponían demasiado peligrosas, ella usaría el viaje de las sombras para aparecer junto a Luke y defenderlo, incluso si eso significaba usar su propio cuerpo como escudo. Usar el viaje de las sombras en Luke desde esta distancia requería mucha energía, por lo que esa no era una opción. Dolores atacó a Luke. No podía verlo, pero podía oír su respiración. Esta vez no fallaría. Pero falló otra vez. El cuerpo de Luke explotó en una nube de humo. ¿También está manipulando mi audición?, pensó Dolores con el ceño fruncido. Mientras buscaba la ubicación de Luke, se concentró en acelerar la regeneración de sus ojos. Oye, vieja bruja, estoy aquí. Gritó Luke, captando la atención de Dolores, que giró la cabeza hacia el sonido, que provenía del norte, a unos 10 metros de su posición actual. Sin embargo, Dolores no se movió de su sitio. Siguió escuchando, aguzando el oído. No creía que aquel fuera el verdadero Luke. Finalmente, oyó el sonido de unas hojas pisadas y, en menos de un segundo, se lanzó a toda velocidad hacia la fuente. Este tenía que ser el verdadero. Podía oír su respiración y parecía auténtica, a diferencia de la respiración anterior, que había sido demasiado normal para la condición en la que se encontraba el chico Poe. Su puño encontró resistencia que una vez más se disipó rápidamente en humo. La habían engañado una vez más. Maldito seas, usuario de 3 auras. Maldijo Dolores en su mente, furiosa.
Si Luke hubiera sido un psíquico común y corriente con solo una aura, habría muerto hace mucho tiempo. Incluso si tuviera 2 auras, telequinesis y clarividencia, Dolores ya habría logrado matarlo. El verdadero Luke fue el que gritó. Se había utilizado a sí mismo como cebo. Era claramente sospechoso gritar y llamar la atención. Fue una jugada arriesgada, pero había funcionado. Más rápido. Pensó Luke, que ahora corría hacia Dolores. Extendió la mano con la intención de agarrarle la nuca. Planeaba utilizar su técnica de inducción de dolor con todas las fuerzas que le quedaban. Eso le daría a Wednesday la oportunidad de asestar el golpe mortal. Sin embargo, Dolores sintió que la presencia se acercaba por detrás de ella. Logró darse la vuelta y encarar a Luke, quien no era lo suficientemente rápido. En su estado actual, su velocidad no era rival para la de Dolores. Se mantuvo en pie solo por pura fuerza de voluntad. Supongo que esto es todo, pensó Luke mientras observaba el poderoso puño que se dirigía directamente a su cabeza. Ni siquiera tenía la fuerza para crear un escudo telequinético y, si lo lograba, sería demasiado débil. El puñetazo lo dejaría medio muerto e inconsciente en el mejor de los casos. Ya no podía usar Shambles, una técnica que drenaba demasiada energía ya que requería combinar 2 auras. Tampoco pudo crear otra ilusión. Ya era demasiado tarde. Justo cuando se había resignado a su destino, una sombra apareció frente a él. Era miércoles. Estaba más pálida que de costumbre y en un estado lamentable, pero su mirada era firme. Con toda la fuerza que pudo reunir, creó un débil escudo oscuro. «Muévete», gritó Luke al ver cómo Wednesday se interponía frente a él para actuar como su escudo. Dolores atravesó instantáneamente el escudo oscuro y continuó su camino hacia la cara de miércoles. Cuando el puño de Dolores estaba a punto de atacar el miércoles, Luke la vio repentinamente siendo arrojada hacia atrás a una velocidad increíble, como un proyectil. Todo sucedió en menos de un segundo. Solo vio una imagen borrosa que apareció frente a Wednesday. Ahora, había un hombre de pie entre ellos, dándoles la espalda a Luke y Wednesday. Luke centró su mirada y vio una figura inusual. Un hombre alto y encorvado, envuelto en un pesado abrigo de piel que lo cubría casi por completo. Su cabeza era pálida y calva. Pequeños rayos azules se deslizaban por su cuerpo como serpientes de energía, saltando desde sus hombros, brazos y espalda. A Luke y miércoles se les erizaron los pelos, electrizados por la tensión estática que emanaba del hombre calvo. «Tío Fester», dijo Wednesday en un tono que reflejaba sorpresa y alivio a la vez. De alguna manera, se habían salvado de las garras de la muerte. El hombre calvo miró de reojo a Wednesday y Luke. Sus ojos eran oscuros, hundidos y rodeados de grandes bolsas. Fester miró a Luke por un segundo antes de volver su mirada hacia su amada sobrina. Examinó el estado de Wednesday y frunció ligeramente el ceño. «Parece que te has estado divirtiendo, sobrina», dijo Fester con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Luke se sorprendió al ver al famoso tío Fester no solo por las circunstancias de su llegada sino también por el aura que emanaba. Esto no era lo que esperaba. Fester parecía extremadamente enojado. «No viniste a mi cumpleaños», dijo miércoles, tomando por sorpresa tanto a Fester como a Luke. ¿Por qué demonios estaba señalando los defectos de Fester en un momento tan crítico? Realmente guardaba rencor. «Lo sé, tengo mis razones, hablaremos de ello más tarde», respondió Fester, con gotas de sudor formándose en su frente mientras volvía su atención a la situación. Dolores ya se había puesto de pie y miraba a Fester con el ceño fruncido. Uno de sus ojos se había regenerado por completo. Sintiendo el inmenso poder detrás de la patada que había recibido en la cara, había utilizado una cantidad significativa de energía para acelerar la regeneración de al menos un ojo. Necesitaba al menos un ojo funcional para ver quién era ese intruso, especialmente porque luchar contra una persona sin visión era peligroso. «Fester Adams», murmuró Dolores, frunciendo aún más el ceño. Las cosas se habían complicado mucho más. Aunque había recuperado el libro demoníaco, que era de gran importancia, no podía dejar pasar esta oportunidad de matar a Luke, que se encontraba en un estado crítico. Capítulo 160. Al límite. «Dolores Spellman», dijo Fester, con sus ojos oscuros y hundidos fijos en Dolores. «Este es un asunto que involucra a las familias Poe y Spellman. Llévate a tu sobrina y vete», dijo Dolores con el ceño fruncido.
Luke no podía creer que esa mujer con cara de sapo pudiera ser tan desvergonzada. Ese golpe hubiera matado a Wednesday o la hubiera dejado en estado vegetativo. Además, ya había intentado deshacerse de ella antes. Fester comenzó a reír a su manera peculiar ante el comentario de Dolores, lo que la hizo fruncir aún más el ceño ante la risa desagradable del hombre calvo. Tu familia se ha vuelto más atrevida con el tiempo, dijo Fester, luchando por dejar de reír. Tío, ayúdame a matarla, dijo Miércoles dando un paso adelante. La expresión de Fester se tornó de sorpresa. No esperaba que su sobrina, siempre apática, usara la palabra ayuda en una oración. En cuanto a Luke, ya estaba más acostumbrado a que Wednesday utilizara la palabra ayuda con él. Ella le había pedido ayuda para resucitar a Crackstone y eliminarlo, o con su novela. Ya no le parecía tan extraño. Si me ayudas a matarla, te presentaré una esposa, dijo Luke, dando también un paso adelante. No podía dejar pasar esta gran oportunidad de deshacerse de la esposa de Elliot. Fester estaba claramente furioso por el estado de Wednesday, quien casi había muerto por el ataque de Dolores. Fester miró a Luke con una expresión extraña. ¿Una esposa? ¿De qué demonios estaba hablando ese muchacho que parecía estar al borde de la muerte? Su estado era mucho peor que el del miércoles, y eso era decir mucho, teniendo en cuenta que ella también estaba cubierta de heridas y luchaba por mantenerse en pie. Dudo que seas de mucha ayuda en esta pelea, dijo Fester, observando la herida sangrante cerca de los oblicuos inferiores de Luke. Esa era su peor herida y todavía sangraba, lo que le hacía perder más sangre. Luke hizo una mueca ante el comentario de Fester. Tenía razón, pero si se esforzaba, podría seguir luchando unos minutos más. Si eso significaba librarse de Dolores, aceptaría el dolor que sufriría. Sin dolor, no hay ganancia. Mi tío tiene razón. Descansa. No estás en condiciones de seguir adelante, dijo Miércoles mirando a Luke con preocupación. Más allá de sus heridas, podía ver una gran vena que latía en su frente. No eres la persona más indicada para decirlo, pensó Luke. No necesito ayuda de ninguno de los dos. Solo descansa, Wednesday, dijo Fester, volviendo su mirada hacia Dolores. Fester ya había decidido luchar contra Dolores hasta la muerte, sin importar las peticiones de Wednesday o Luke. No estaba dispuesto a dejar pasar el hecho de que Wednesday casi había muerto a manos de esta mujer. No le importaba el rencor entre las familias Poe y Spearman. Incluso en tu patética condición, todavía estás pensando en matarme. Eres realmente arrogante, Luke Poe, dijo Dolores con una risa aguda y desagradable. Había escuchado la conversación, lo que le dio más tiempo para sanar. Había recibido una patada eléctrica en la cara que le había causado daño interno e interrumpido su regeneración en uno de sus ojos, ralentizando su proceso de curación. Si quería matar a Luke, necesitaba estar en óptimas condiciones para luchar contra Fester y, finalmente, atacar a Luke. ¿No te estás dando demasiado crédito, sapo? Si no hubiera luchado contra Crackstone hasta la muerte, ya te habría destrozado la cabeza varias veces. Tu capacidad regenerativa solo habría prolongado tu sufrimiento, dijo Luke, apretando los dientes con furia. La expresión burlona de Dolores desapareció. Sabía que Luke tenía razón. Había caído en varias de las ilusiones de Luke y, si él hubiera estado en óptimas condiciones, podría haberla golpeado y causado daños importantes. Si añadíamos a Wednesday a esa ecuación, probablemente habría muerto mucho más rápido que Crackstone. ¿Crackstone?, pensó Fester con cierta confusión. Fester se sacudió ese pensamiento de la cabeza y se lanzó contra Dolores. Su cuerpo quedó envuelto en una densa corriente de relámpagos azules, que chisporroteaban con una energía electrizante que iluminaba el entorno. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Dolores. El impacto fue inmediato. El brazo envuelto en electricidad de Fester golpeó directamente el antebrazo de Dolores, que apenas había logrado levantar para defenderse. No podía competir en velocidad contra un usuario de electrocinética. A pesar de su fuerza, potenciada por su aura verde, Dolores no pudo evitar ser arrojada hacia atrás varios metros. La electricidad recorrió su cuerpo, provocando que sus músculos se tensaran involuntariamente. En pleno vuelo, Dolores demostró una agilidad notable, girando en el aire y aterrizando firmemente en el suelo, hundiendo ligeramente sus botas en la tierra para absorber el impacto. El hermano mayor de Gómez,
pensó Luke, sorprendido por la importante ventaja que Fester tenía sobre Dolores. Aunque era obvio que Fester la superaba en velocidad gracias a su electroquinesis, su poder ofensivo no se quedaba atrás, incluso podría superar a Dolores en ese aspecto. El miércoles dejó de mirar la pelea, que se había alejado, y volvió su mirada hacia Luke. «Descansa», dijo miércoles, su tono sonaba más como una orden. «¿Sigues hablando de eso? La mejor oportunidad de matar a esa mujer es ahora. Mientras ella lucha contra Fester, podemos atacarla sigilosamente», dijo Luke, con expresión reticente. «Nosotros no. Yo me iré. Tú descansarás. Tu condición es peor que la mía, has perdido demasiada sangre y has abusado de tus poderes. Si continúas, será peligroso», dijo Wednesday en tono irrebatible. Al ver que Luke no estaba del todo convencido, Wednesday cambió su enfoque. «Por favor, Luke. Ya has hecho más que suficiente. Déjame el resto a mí», dijo en voz baja, agarrando suavemente la manga de Luke. Luke la miró fijamente, sorprendido por su elección de palabras. Era raro que ella utilizara la palabra por favor. En una frase, incluso más raro que la palabra ayuda. «Está bien, descansaré», dijo Luke. No podía negarse a la tierna expresión de preocupación que tenía Wednesday. Wednesday sonrió levemente, aliviada de que su testarudo novio dejara de empujarse a sí mismo a un estado aún más crítico. Ella lo ayudó a sentarse en el suelo, apoyando su espalda contra el tronco de un árbol. «Yo me encargaré de asestarle el golpe final a esa mujer. No te preocupes», dijo Wednesday. «No te pongas en una situación peligrosa», respondió Luke. «Tranquilos, soy experto en ataques de decapitación», dijo Wednesday antes de dirigirse al lugar donde Fester y Dolores estaban peleando. Wednesday se sentía muy culpable por el robo del libro demoníaco. Había insistido en venir aquí para revivir a Crackstone y le había pedido ayuda a Luke. Su principal razón era poner fin al rencor de su familia y asegurarse de que cuando su hermano llegara a Nevermore el año siguiente, no enfrentaría ningún peligro ya que el libro habría desaparecido. Sin embargo, había sido arrogante. Debería haberse dado cuenta de que los Speedman estarían vigilando ese lugar. Por su culpa, los enemigos de Luke habían obtenido un libro demoníaco y él había soportado la mayor parte de la carga en las luchas contra Crackstone y Dolores. Ella no podía aceptarlo. Tenía que enmendar su error. Una vez que Wednesday estuvo lo suficientemente lejos, Luke se puso de pie con dificultad. Incluso escupió un poco de sangre en el proceso. Sus piernas temblaban como gelatina, pero todavía le quedaba una bala en la recámara. «Enviaré a esa perra a reunirse con sus hijos», pensó Luke con una expresión ligeramente maníaca. No dejaría escapar una oportunidad tan buena, incluso si Wednesday quería impedírselo. Él apreciaba su preocupación, pero no podía dejar que se pusiera en peligro mientras él descansaba. Tenía que asegurarse de que nada le pasara a Wednesday. Luke solo mantenía su dominio activo en un radio de 500 metros, concentrándose en el área donde Fester y Dolores estaban peleando y donde Wednesday se escondía. Tenía que permanecer oculto para ella, o lo arrastraría de regreso al árbol y lo obligaría a descansar. La batalla entre Fester y Dolores fue devastadora. Muchos árboles fueron destruidos por los rayos de Fester y la increíble fuerza física de Dolores, que la utilizó para lanzar rocas de cientos de kilogramos y destrozar el suelo, creando cráteres en su intento de defenderse de su oponente. Fester dominaba claramente. Su cuerpo brillaba con una energía eléctrica inagotable y sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir. Dolores, por su parte, mostraba claros signos de agotamiento. Su ropa estaba hecha jirones, chamuscada por los golpes constantes, y su pelo encrespado reflejaba la tensión estática que se acumulaba en su cuerpo. Tenía numerosas heridas externas e internas y, aunque su regeneración luchaba por curarlas, no podía seguir el ritmo del daño. Sabía que si la lucha continuaba a ese ritmo, matar a Luke sería lo último en lo que podría pensar. Ella sería la que moriría a manos de Fester Adams, nada menos. No era ninguna sorpresa que él fuera el hermano mayor de Gómez. En un intento desesperado por ganar tiempo, Dolores hundió los dedos en la tierra endurecida. Con un esfuerzo gutural, levantó un enorme bloque de tierra compactada y piedras y lo arrojó hacia Fester con todas sus fuerzas. El enorme proyectil se lanzó hacia adelante como una avalancha en miniatura. Fester no tuvo más opción que retirarse rápidamente para evitar ser aplastado. Ahora.
pensó Luke. Con la poca energía que había recuperado, Luke entró en la mente de Dolores. Rompió sus defensas y manipuló uno de sus sentidos, el oído. Se concentró en reproducir una voz que sabía que la desestabilizaría. «Mamá», dijo una suave voz en el aire. La expresión de Dolores cambió a una de sorpresa y una leve esperanza. Reconoció la voz de su hija Ingrid, pero eso era imposible. ¿Habría sobrevivido de alguna manera? La voz de Ingrid, Sabrina, volvió a sonar y Dolores giró rápidamente la cabeza hacia la fuente. Lo que vio la dejó atónita y no para bien. Vio a Luke parado a unos metros de distancia, sonriendo burlonamente mientras sostenía un collar de rubíes que una vez había pertenecido a Ingrid. El brillo del rubí atrajo la atención de Dolores como un imán. Inmediatamente reconoció el collar de su hija y recordó dolorosamente que Ingrid estaba muerta, asesinada por el sonriente niño Poe que tenía frente a ella. El cuerpo de Dolores empezó a temblar de rabia al darse cuenta de que Luke solo estaba jugando con ella. La débil esperanza de que su hija pudiera seguir con vida se desvaneció al instante. Dolores soltó un rugido gutural y furioso, el grito de angustia y rabia de una madre por la pérdida de sus dos hijos, con su asesino de pie frente a ella. Un aura verde comenzó a irradiar de su cuerpo. Ella cargó contra Luke con una velocidad del doble de la que había usado antes, dejando un rastro de destrucción a su paso. Desde las sombras, Miércoles observaba la escena con el corazón acelerado. Ese idiota, pensó mientras salía de su escondite y corría hacia la posición de Luke. Estaba demasiado lejos para usar su habilidad de viajar por las sombras para acortar la distancia. Su energía era demasiado limitada para eso en ese momento, por lo que tenía que acercarse. Fester también comenzó a moverse hacia Luke, pero ni él ni Wednesday llegarían a tiempo. Luke se quedó quieto, observando cómo Dolores se lanzaba hacia él a una velocidad vertiginosa. Su respiración era profunda y controlada, su mente estaba completamente concentrada. El primer paso de su plan había funcionado. Conseguir un trofeo de guerra después de matar a Sabrina había dado sus frutos. Ahora Dolores irradiaba una intensa intención asesina. Todo dependía de su haki de observación para esquivar el ataque entrante. Luke se centró únicamente en esta habilidad, la precognición. Sintió la necesidad de cerrar los ojos por un momento. En ese momento, una imagen mental se desplegó ante él. Una proyección que mostraba a Dolores levantando su puño derecho y golpeándolo de lleno en el pulmón izquierdo. La trayectoria exacta de su ataque. Los ojos de Luke se abrieron de golpe. Dolores ya estaba más cerca. En apenas un segundo, estaba frente a él. Ella plantó su pie firmemente en el suelo, tal como Luke había visto en su visión. La onda expansiva de su llegada levantó polvo y fragmentos de roca, pero Luke permaneció impasible, su concentración intacta. El puño de Dolores se dirigió hacia su pulmón izquierdo. Luke manipuló una onda telequinética para deslizarse hacia un lado con perfecta precisión y sincronización. Su golpe lo falló por apenas centímetros, la fuerza del golpe atravesó el aire, pero él ya estaba fuera de alcance. Luke no pudo celebrar haber alcanzado la verdadera precognición. El plan constaba de 3 pasos y él solo había completado 2. En el momento exacto en que el brazo de Dolores falló, Luke aprovechó y extendió su mano hacia ella. Sus dedos medio e índice apenas rozaron su frente. «Toma esto, perra», pensó Luke, exprimiendo toda su fuerza mental y más si podía. El efecto fue inmediato. Los ojos de Dolores se abrieron de par en par mientras su cuerpo se convulsionaba levemente. El aura verde que la rodeaba titiló, como si su rabia y su fuerza se desmoronaran bajo el dolor que invadía su mente. Dolores sintió como si un enjambre de insectos venenosos se estuviera introduciendo en su cerebro, cada picadura era tan aguda y precisa que parecía que su cráneo estaba a punto de romperse. No podía respirar con normalidad. El dolor extinguió momentáneamente su capacidad de concentrarse, pensar o incluso moverse con coordinación. En ese momento llegaron Fester y Wednesday, aprovechando la oportunidad que Luke había creado. El Miércoles sostenía un cuchillo oscuro más largo que antes, y Fester había concentrado una enorme cantidad de energía eléctrica en su mano. Con un movimiento rápido y letal, Wednesday clavó el cuchillo negro directamente en el ojo faltante de Dolores, atravesándole el cráneo y el cerebro. La hoja se hundió hasta la empuñadura y Wednesday, con una fuerza inesperada, retorció el arma hacia adentro, asegurando el máximo daño.
Al mismo tiempo, Fester hundió su mano directamente en el pecho de Dolores, golpeando allí donde latía su corazón. La descarga eléctrica fue devastadora. La energía recorrió su cuerpo, carbonizando sus tejidos internos y deteniendo su corazón. Dolores cayó de rodillas, con sus ojos vidriosos mirando hacia adelante con incredulidad. La sangre brotaba de su ojo perforado y el humo se elevaba de su pecho, donde la había alcanzado la descarga eléctrica. Su expresión era una mezcla de agonía, impotencia y furia, pero sobre todo, una profunda incredulidad. Su mirada llena de odio se posó una última vez en Luke, quien sonrió levemente en señal de victoria, a pesar de su miserable estado. Con el cerebro apuñalado y el corazón destrozado, el cuerpo de Dolores cayó al suelo con un ruido sordo, sin vida. Estaba muerta. Wednesday y Fester dirigieron sus miradas hacia Luke, cada uno con emociones diferentes. Era asombroso que hubiera logrado crear semejante oportunidad a pesar de su condición. Luke, con el rostro pálido y el cuerpo completamente agotado, sintió que las piernas le fallaban bajo su propio peso. Cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. Ya no le quedaba ni una pizca de fuerza. ¿Podría ser este el fin de Spider-Man? Pensó Luke mientras la oscuridad lo envolvía y perdía el conocimiento. Su cuerpo se desplomaba en el suelo. Lo último que percibió fue el sonido apresurado de los pasos de Miércoles y el eco de su voz preocupada llamándolo por su nombre. Capítulo 161. Postbatalla primero. 2 días después de la resurrección de Joseph Crackstone. Nevermore estaba repleto de actividad, demasiada, teniendo en cuenta que las clases aún no habían comenzado oficialmente. Esto se debió al eclipse lunar ocurrido hace 2 días. Nadie en la sociedad marginada se imaginaba que durante 2 eclipses consecutivos se producirían hechos tan significativos que dejarían a todos atónitos. En ambos eventos, 2 nombres sobresalieron entre los marginados: Luke Poe y Wednesday Addams. Ambos fueron los protagonistas de ambas lunas de sangre. Durante esta luna de sangre, Crackstone resucitó, pero fue asesinada nuevamente y luego tuvo un enfrentamiento con Dolores Spellman, la esposa del patriarca de la familia Spellman. Fue derrotada en combate y finalmente asesinada por Luke, Wednesday y Fester Addams, una incorporación sorprendente que nadie esperaba. Después de esto, muchos marginados que trabajaban para el Consejo fueron enviados a Nevermore para investigar a fondo lo que había sucedido allí. Incluso los miembros del Departamento de Exterminio de Demonios estuvieron involucrados, ya que Crackstone había sido un demonio normal en su época. La creencia de los marginados que no pertenecían al Consejo era que Crackstone había obtenido su fuerza de un libro de brujería y que lideraba a cientos de normies armados. Todavía lo veían como el némesis de los marginados de Estados Unidos, pero no sabían que la verdadera fuente de su poder era un libro demoníaco. Los marginados que lucharon contra Crackstone se dieron cuenta de que su fuerza superaba con creces lo que se podía explicar con un libro de witchcraft ordinario, pero no pudieron compartir este descubrimiento con los demás, ya que fueron asesinados por él. La única sobreviviente fue God Addams, quien dedicó toda su vida a la venganza y, por esa razón, no reveló activamente que Crackstone en realidad poseía un libro demoníaco en lugar de un libro de witchcraft. Luego, cuando Crackstone fue encarcelado en el sarcófago de sangre, pasaron los años y muchos marginados olvidaron el nombre de Joseph Crackstone, hasta que resurgió durante el eclipse lunar cuando Atlas y los demás buscaron liberarlo para que el normie pudiera causar estragos y matar a Luke Poe. Sin embargo, no todos olvidaron que Crackstone había sido un xenófobo y una figura genocida con poderes derivados de libros psíquicos robados, o eso creían sobre el origen de sus habilidades. Por esta razón, muchas familias marginadas albergan odio hacia los normies y se oponen firmemente a enviar a sus hijos a nunca más. Una institución que busca la reconciliación pero que está ubicada en un lugar donde vivió una figura tan genocida. Y donde Crackstone es retratado como un héroe y un buen hombre. No ha ganado su favor. La noticia sobre el evento en Raven Island durante esta luna de sangre no fue ocultada al público en general. Era demasiado importante como para ocultarlo por completo, similar a la primera luna de sangre cuando Nevermore fue atacada por un ejército de zombies. Durante esta segunda luna de sangre, la isla Raven quedó prácticamente destruida. Además, una figura prominente de la sociedad marginada, Dolores Spellman, fue asesinada. Nadie podía creer que 3 figuras clave de la línea principal de la familia Spellman hubieran muerto en tan poco tiempo. Básicamente, Luke había acabado con la mitad de la rama principal de la familia Spellman.
Ahora, solo quedaban Elliot y su madre, Sabrina y la abuela de Sebastián. En cuanto al padre de Elliot, John y Sophie Poe, los padres de Luke, lo habían asesinado años atrás. En cuanto a los abuelos de Elliot, estaban legalmente fallecidos debido a su edad. Sin embargo, Luke sospechaba que podrían haber hecho tratos demoníacos y que estaban escondidos. Si tenía suerte, tal vez uno hubiera muerto de forma natural, lo que le facilitaría las cosas. Mientras tanto, Wednesday se encontraba en una de las enfermerías de Nevermore, sentada erguida en una silla. Sus ojos oscuros movían lentamente de un lado a otro mientras leía las líneas de un pequeño libro que sostenía en sus pálidas manos. De vez en cuando, Wednesday dejaba de leer y miraba hacia un lado. Había una cama donde yacía un adolescente envuelto en vendas. Era Luke. Su respiración se había estabilizado, pero aún no había recuperado el conocimiento desde que lo perdió hacía 2 días. El miércoles intentó concentrarse en su libro, pero no pudo evitar mirar de vez en cuando el rostro dormido de Luke, esperando que abriera los ojos. Esperanza. El miércoles pensó que nunca se había creído capaz de sentir algo así dentro de su ser. En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió y unos pasos se acercaron a la cama donde descansaba Luke. Wednesday se levantó de su silla y se paró frente a la cama de Luke, mirando fijamente a la persona que entraba. Cuando vio quién era, frunció el ceño. Era una chica guapa, un poco más alta que Wednesday, de pelo negro largo y liso, piel bronceada y ojos color ámbar. Era Verónica Umbrío. ¿Tú otra vez?, preguntó miércoles en tono frío, dejando claro que Verónica no era bienvenida. Tan agradable como siempre, Adams. ¿Qué eres, su guardaespaldas personal?, contestó Verónica en un tono igualmente frío, con expresión poco amistosa al ver a Wednesday de pie frente a Luke, como si esperara un ataque. Soy su novia, replicó miércoles con voz seca y monótona. Verónica chasqueó la lengua suavemente y agarró una silla. Sin decir nada más, la movió al pie de la cama de Luke, manteniendo una distancia deliberada con Wednesday. Se sentó y miró a Luke con preocupación. En sus manos sostenía un recipiente con comida casera que ella misma había preparado. Wednesday siguió sus movimientos todo el tiempo. Cuando se dio cuenta de que Verónica no era una amenaza, regresó a su propia silla. La habitación quedó en silencio. El único sonido era la respiración constante de Luke, su pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo y moderado. ¿Por qué no deja de mirarme?, pensó Verónica frunciendo el ceño. Era incómodo tener la mirada vacía de Wednesday sobre ella todo el tiempo. ¿Alguna novedad?, preguntó Verónica rompiendo el silencio. ¿Crees que si hubiera alguna actualización, Luke seguiría en la misma posición en la que ha estado durante los últimos 2 días? Respondió Wednesday con su habitual voz monótona, mezclada con su forma característica de hacer que los demás se sientan estúpidos. Esta chica, pensó Verónica, respirando profundamente. No había venido aquí para discutir con esta chica gótica. Sabía que no llevaría a ninguna parte, y la única que terminaría enojada sería ella misma. Cuando Verónica permaneció en silencio, Wednesday continuó, claramente queriendo estar a solas con Luke. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, en un tono que no era nada amistoso. ¿Por qué no lo estaría? Soy familia de Luke. Si quiero verlo, no me lo impedirás, dijo Verónica, mirando a Wednesday con una mirada desafiante. Familia, repitió Wednesday con una sonrisa desdeñosa. Sí, familia. ¿Cuál es el problema?, preguntó Verónica. Me parece divertido que la familia Umbrío se considere parte de la familia de Luke. Comparten sangre, pero nada más. Nunca lo ayudaste a él ni a su madre. Leíste la carta de su madre sobre los demonios y, sin embargo, no moviste un dedo, dijo Wednesday, con una mirada penetrante y acusadora. El rostro de Verónica se ensombreció. La chica grosera tenía razón. El año pasado pasó las vacaciones en nuestra casa y este año lo volvimos a invitar, se defendió Verónica. Esas vacaciones, Luke pasó la mayor parte del tiempo en otra casa, y este año solo lo invitaste porque descubriste sus 3 auras, replicó miércoles al instante. ¿Por qué eres tan grosera con todo el mundo? ¿Es por tu look gótico?, preguntó Verónica, dándose cuenta de que no podía ganar la discusión y optando por cambiar de tema. No soy grosero, solo digo la verdad, aunque no te guste, respondió miércoles. No importa.
Solo vine a ver a Luke y a llevarle comida, no a hablar contigo. Dijo Verónica. No puede comer comida porque, como se puede ver, está inconsciente. Señaló Miércoles. Comerá cuando se despierte. Exclamó Verónica perdiendo la paciencia. Ayer no parecías muy convencido de que Luke se despertaría pronto. Replicó Miércoles. Cambié de opinión. Lo dije ayer porque Luke sufrió una EPL. Normalmente, los períodos de inconsciencia pueden ser muy largos, pero él tiene 3 auras y es fuerte. Se despertará pronto, lo sé. Dijo Verónica con firmeza. Por primera vez, Miércoles estuvo de acuerdo con Verónica en algo, por lo que dejó de encontrarle defectos a todo lo que decía. La habitación volvió a quedar en silencio. Después de unos 40 minutos, Verónica recibió un mensaje telepático de su padre. Tenía que irse. Cuando despierte, dale la comida. Dijo Verónica, colocando el recipiente sobre una mesa. Wednesday no dijo nada. Miró el recipiente por un segundo antes de volver a mirar a Luke. Verónica tomó eso como un sí y salió de la habitación sin decirle una palabra más. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.